Les damos la bienvenida un día más a este programa, a la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Bien hallado, Ramón, gracias a Dios. Y como el martes no pude estar, yo por ciertas circunstancias, hemos trasladado ya al jueves el programa de actualidad, de análisis de la actualidad. Seguimos viviendo en un mundo convulso. Yo ayer hablaba con alguien de Canarias, ¿no? Y les digo, estáis viviendo en un volcán. Ahí está el Teide, que está a punto de manifestarse, y en Las Palmas, que son de Las Palmas, también. Y bueno, definitivamente todos estamos viviendo en un volcán. Sí. El mundo es un volcán, y si no salta por un lado, salta por otro, y tenemos... ya lo hemos estado hablando 2 semanas atrás, pero la guerra más importante que ha habido en estos últimos tiempos es la guerra de Irán. En realidad no es una guerra convencional porque no hay batallas, sino que está habiendo situaciones muy concretas, pero que nos están afectando a todo el mundo en esa interrelación mundial. Y luego ves las fuerzas, ¿no? Como el equilibrio que hay tan inestable entre las diferentes fuerzas, y cómo los grandes actores están aprovechando la ocasión para sacar tajada. Es decir, todos los grandes están sacando tajada de esta situación y destruyendo la situación o la realidad de mucha gente a lo largo del mundo, ¿no? Sin embargo, los esclavos del nuevo orden mundial pues han convocado hoy reunión en Bruselas de los 27 y están reunidos allá, la Comunidad Económica Europea, sus dirigentes. Sí. Y parece ser que Sánchez pretende liderar cuando ha sido ninguneado totalmente ya por todos los foros, pero con este rebrote que tiene con el no a la guerra, ¿no? Y ya parece ser cómplices que están diciendo no podemos de nosotros apoyar esta guerra, al menos directamente, y tampoco estamos de acuerdo que la OTAN intervenga. Esto es curioso, no saben que la OTAN está dirigida por Trump y que de momento parece que se queda al margen respetando al secretario general que han nombrado y que lo ha nombrado con el beneplácito de Trump. Lo digo porque este grupo, que no todos son así, pero como esclavos del NOM, parece que van a probar seguir suicidándose, es decir, seguir... El harakiri están haciendo. Seguir haciéndose el harakiri y seguir siendo unos Quijotes, pero malvados, no el Quijote, el bendito Quijote honorable de Cervantes, ¿no? Sino para poder ejecutar el plan primero de la eugénesis, y por eso dicen no a la guerra, pero sin embargo sí a la guerra de Ucrania, o sea que a esa guerra perdida, y que realmente se podía haber arreglado, y que parece que no quieren que se arregle. ¿Por qué? Porque se trata de machacar al que no acepta el nuevo orden mundial, que es Putin, al oso fiero, que sí que lo es, de Putin, sin darse cuenta que cuidado con la madre Rusia, ¿no? Y ahí sí. Y bueno, acaba de aprobar otros 1.000 millones de euros Sánchez ayer con Zelensky, que vino a España. Fíjate tú qué acontecimientos tremendos, ya por 4ª vez. Y cada vez que viene son 1.000 millones, porque con estos son ya 4.000 los que España va a colaborar con la guerra de Zelensky. El no a la guerra, ese famoso, ¿no? Con el no a la guerra, fíjate tú, apoya con la guerra de Zelensky. Me llama la atención que Trump no patinó diciendo acusándole a Zelensky de empezar esta guerra. Esto, nosotros comprendimos claramente que, sin exculpar a Putin, por supuesto, porque aquí
si empiezas a exculpar, ¿a quién exculparías? A nadie, a ningún gobernante de este mundo, pero porque todos los que no están en Cristo son contra Cristo, o sea, y por tanto son injustos. Pero hay más injustos y menos injustos. Y le acusó de eso. ¿Y por qué? Porque en el 2014, pues Ucrania declaró la guerra al Donbass de una forma cruel, matando, prohibiendo el ruso, porque en el Donbass estaban proclamando su independencia de Ucrania. Y esto pues fue un intento, por supuesto, de represión de Ucrania dirigida, ya sabemos por quién, por el nuevo orden mundial, que también pues busca las guerras como siempre, y que está el nuevo orden mundial dirigido por la masonería, que ha sido la causante de las mayores guerras de la historia, empezando por la Revolución Francesa. Sí, todo empieza en la Revolución Francesa. Sí. Cuando se rompe, los sistemas monárquicos que había anteriormente no eran justos, pero había otra situación diferente que la que hay después, porque aquel empuje de ánimo en gente que dice igualdad, fraternidad y legalidad. Fíjate, empieza con ejecutar, guillotinar a todo Pichipata, empezando por todos los monárquicos y sus gobernantes. Igual que en la Revolución Rusa. Es curioso, todas estas revoluciones populares se justifican en derrocar gobiernos autoritarios, que lo eran, como el zar. Pues era también aquí mando yo. Sí, pero Rusia con los zares tenían una situación muy diferente a la siguiente. Los rusos tenían en alguna manera, una credibilidad internacional y un respeto y etcétera, aunque eran despilfarradores como siempre son los autócratas, ¿no? Y el zar era un autócrata. ¿Y qué es lo que implantaron? Pues fíjate tú. Lo que acabó implantándose nada menos que la revolución de las masas, que mataron a toda la familia de los zares, dicen que se salvó. Y mataron de hambre a mitad de la población de Rusia. Y mataron de hambre a la mitad de la población. Y a todos los disidentes al Gulag, a que se fueran muriendo, etcétera, etcétera. Entonces, que resulta que de un mal hacen una atrocidad, un mal ya supino. Y la Revolución Mexicana, cualquiera, todas las independencias en América Latina, claro. Vinieron... Mira de tu Cuba, viene Fidel Castro y hace la revolución y Cuba libre. ¿Cuba libre? Sí, de cubata. Cuba libre, no, la Cuba libre estaba en Florida, no en Cuba. Pero ¿qué resultó? Que estableció pues una tiranía que ha llevado, que no sé cuántos años son ya, desde entonces. Fue el año 59, así pues, que son 67 años. 67 años de tiranía, de pobreza, de miseria, y se suponía que era una revolución democrática. Como quieren hacer entender todos los zurdos, se empeñan en defender que el marxismo y el socialismo es democracia. De ninguna manera, nunca lo ha sido. Nunca. Y podríamos dar datos históricos pues completamente confirmados por documentos. O sea, no. Y el caso es que así todas las revoluciones. Y ahora resulta que defienden a un presidente muy cuestionable, para que se mantenga la guerra. Y encima lo hacen con el no a la guerra. Me ha gustado lo que ha dicho, no sé, este famoso periodista esta mañana, diciendo que con el no a la guerra, pues dicen no a la democracia. Y con el sí a la legalidad internacional, y que apoyando el no a la guerra dicen no a la democracia, ¿no? Entonces, y que además justifican la guerra hipócritamente. O sea, en una palabra,
No a la guerra si no es la mía, si no es la que a mí me gusta, porque esto es así. Y bueno, la conclusión es que sí que vemos a Dios quebrantando el mundo, como lo llevamos. Sí, ¿Cuántos años llevamos con la palabra profética, leyendo profecías y profecías constantemente de cómo Dios agarró la vara y está golpeando el mundo, a todos los habitantes del planeta, a todos los pueblos, para salvar a las almas, para que se quebranten y pidan perdón por el orgullo, la soberbia y sobre todo por el mamón, por el amor al dinero, ¿no? Y eso es lo que continúa haciendo, porque aún no son tantos los que Dios, que ya tiene preparado para salvar, pero los tiene preparados, pues aún no son tantos, siguen ahí aferrados al orgullo. ¿Qué tendré que hacer yo a mi viña? Ya, quitarle. Que no haya hecho ya, la voy a arrancar, la voy a despegar. Pero por amor. Despegar por amor, y para ver si pueden ya de alguna vez por todas decir: Dios mío, ten misericordia, ya nos has castigado bastante, que lo merecemos. Y por tanto, pues está quebrantando, y ahora el quebrantamiento es mundial, porque ¿dónde duele más? Muchos se creen muy románticamente que les duele más ver cómo matan a niños. Esto no. Lo que más les duele es cuando les toca el bolsillo. Esta es la triste realidad. Y ahora está el pánico económico, que no va a ser cualquier cosa. Va a producir pues un quebrantamiento a niveles tremendos, porque encima Trump ha tocado con hueso duro. Irán no es cualquier país, no. Yo diría que si China es un país que levanta 1 millón de soldados dispuestos a llevarlos a matar o morir, Irán, bueno, que 2 millones levanta, pero además no es eso, es que ellos prefieren la muerte que la humillación del orgullo persa. No todos, muchos están desertando, que esta es la esperanza, que se levante el pueblo, pero no se puede mover nadie. Al que se levanta lo fusilan. O sea, este es el tema, es dominar por el terror. Y por tanto esto se va a prolongar, y cada día que se prolonga y que encima infraestructuras energéticas son destruidas, porque también eso es plan de guerra, destruir al enemigo. Sí, evidentemente hay que ahorcar al enemigo. Es que eso siempre ha sido así, era destruir los almacenes de explosivos, de armas, etcétera, las armas y el agua y el pan y el combustible, de los tanques, de esto, de lo otro. Entonces, pero cuando tú le quitas el agua a un sitio, pues, olvídate. Pues ahí sí que ya tiene una guerra en la garganta. Y acaban de atacar Israel sí, el yacimiento de gas natural más importante. El mayor nacimiento de gas del mundo. Claro, no ha explotado el yacimiento, pero ha explotado las instalaciones, han hecho una masacre grave, que ya Qatar dice que eso va a tardar en recuperarse tiempo. Bastantes meses. Y prolonga la guerra un par de meses, y verás. Ya. Y lo que hace es que los países acomodados, burgueses, se encuentran con que también van a sufrir todas esas deficiencias. Y bueno, a nosotros ahora aquí más o menos pasó el invierno, es decir, pasado mañana llega la primavera, tenemos un tiempo más tranquilo en ese aspecto, pero algo que se decía, yo me acuerdo cuando yo era un crío, se utilizaba muy a menudo la frase: hay que apretarse el cinturón. Claro. Pero eso hace años que ya ahora la gente no usa cinturón, ahora los pantalones son de goma, ya digo, en esa relajación, ¿no? Todo es de goma, y
y vivimos en una situación muy acomodada. Yo recuerdo una vez que visité, el año 2008, visité Burkina Faso y hablo con uno de los pastores que tenemos allí, un pastor amigo, Idrisa, y yo le digo, pues lo mismo van a tener ustedes que empezar a pensar en ayudar a España, porque la cosa se está poniendo difícil, y digo, contar con nosotros en lo que haga falta. Pues sin embargo, Burkina Faso está retrocediendo económicamente. Claro. Y está ahí dando, bueno, pues pasos a volver a ser, llegó a ser el más pobre del mundo, ahora lo es Haití. Porque lleva como 5 años de guerra, ¿no? Pero claro, es que ya la inestabilidad es tan grande que, vamos, la inversión extranjera allí ya no existe, se ha paralizado totalmente y claro, pues hay un bajón de consumo, que no había consumo casi, pero sí, entonces a comer hierba, ¿no? O sea, y bueno, pues nosotros mismos, nuestras comunidades están en situación de necesitar ayuda, que se la estamos mandando en la medida de lo que podemos. Todos los meses enviamos ayuda a Burkina Faso. Pero nosotros sabemos allí dos aspectos fundamentales, el agua y la luz, ¿no? Que nosotros en nuestros hogares por lo menos eso tienen. Sí, hemos puesto placas solares, sí, pero no en todos. Y pozos. Faltan muchos sitios para poner placas solares. Pozos de agua sí que hemos hecho varios y ahí estamos abastecidos. Y viene la gente de alrededor que no tiene agua y nosotros... Tienen agua gratis, que eso allí no existe. Lo gratis es algo que es de locos, dar nada gratis, porque la gente dice, y luego, ¿y si me falta a mí luego? ¿Entiendes? Entonces, pero Dios da todo, claro, gratis, todo. Es curioso, ¿eh? Y todo lo que es de valor incalculable, no, de imposible de comprar, ¿eh? No solo el sol y el aire y la lluvia, sino que la salvación, pero también la sanidad, el perdón, bueno, en fin, da todo gratis, porque el amor no puede cobrar por darse, ¿no? Y este es el mensaje que tenemos que transmitir al mundo. ¿Pero cómo? Dando de gracia lo que recibimos de gracia. Y ahí está el milagro que Dios está haciendo con nuestro ministerio, ¿no? Estaba viniendo aquí y he visto los muelles de los contenedores y digo, Dios mío, que no nos falten los recursos para seguir enviando contenedores de ayuda humanitaria. Porque claro, los fletes se están disparando y como siga así esto se va a disparar, especialmente para los países de África, ¿no? Entonces dices, madre mía, vaya papeleta, pero bueno, el Señor es fiel y a los suyos no mendigarán pan, dice. Claro. No he visto justo que mendigue pan. Y como nosotros solo queremos buscar el reino de Dios y su justicia y que el Señor nos haga justos cada día, dirigiéndonos en su justicia, pues ya está, ¿no? Pero el asunto se está poniendo muy caliente. Tú dices fuego, hombre, todo el globo terráqueo tiene un núcleo de fuego. Todo entero. Es que y cuando vomita el Hades, que es ese infierno preliminar que hay en el centro de la Tierra, en el magma, pues sale ese magma, esas llamaradas y bueno, terrorífico, y va a haber más terremotos, más volcanes que eruptan. El libro de Apocalipsis termina con una palabra en hebreo, en arameo, que es Maranatá, ¿no? Y lo que viene a decir es que aquellos que creen en Dios van a terminar diciendo, ven pronto, es decir, no te tardes, porque ya estamos al límite, ¿no? Y dice la palabra también que el Señor acortará aquellos días por causa de los escogidos, ¿no? Es decir, que van a ser tiempos terribles. Es decir, que Pero ahí está hablando de la gran tribulación a la Iglesia, que pues ya empieza a haber pues síntomas, ¿no? de gran tribulación, con la persecución especial a los cristianos. Y cuando ves la islamización creciente
en España, en Europa. Fíjate tú que en Cataluña ya el gobierno catalán ha promulgado que los mataderos de animales tienen que matar conforme a las normas halal. Y ha determinado que en los colegios de los niños no se ponga comida de cerdo, sino que sea comida halal. Y así sucesivamente. Porque no es solamente que no sea de cerdo, sino que tiene que ser sacrificado según el ritual, que es lo mismo que pasa con los judíos, ¿no? Que tienen su ritual de... Pero los judíos, primero, lo que hacen es no comer esa comida, y tienen su comida kosher, pero no intentan imponer en otro país que no sea en el suyo. Si no lo imponen ni siquiera en Israel. No está prohibido comer cerdo en Israel. No. ¿Por qué? Porque los católicos árabes de Israel comen... y los turistas. Y los turistas se comen cerdo y comen jabalí. Y comen es curioso que en Israel está prohibido criar cerdos a nivel del suelo. Claro. Pero las granjas de cerdos están en segunda planta. Exacto. Porque así no tocan el suelo. Y luego los purines de los animales son llevados y tratados de una forma que no contaminen el suelo. Ya. Pero está permitido si se cumple con esos requisitos. Con esas normativas. En cualquier caso, volviendo a la actualidad, que es lo que nos interesa, ¿no? en esta tertulia, como tú has planteado, pues va a ser tiempo de que muchas personas reflexionen y digan y pregunten, ¿por qué pasa esto? ¿Dónde está Dios? Dios está ahí detrás. Con este golpe de vara, porque no ha perdido el control, tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, ¿no? Y que las personas busquen a Dios y al que le busca le halla. Buscadme y viviréis. Entonces, incluso Israel al final va a ser el más perjudicado, porque en esta asamblea que están haciendo hoy, le van a culpar a Israel de haber provocado a Trump para que declare la guerra a Irán. De que sea como que al final es Israel el causante. Pero bueno, Israel está acostumbrado a que le echen la culpa de todo. Claro, no, por supuesto, pero me refiero que eso va a producir pues el famoso plan de justificación del chivo expiatorio. Entonces va a provocar un crecimiento del antisemitismo en el mundo que está profetizado y que es necesario incluso. Tú fíjate, porque todo está en manos de Dios, porque claro, no puede ser que los judíos se amparen en las bombas que tienen, en los armamentos, en la tecnología, en el potencial económico, y que se amparen en Estados Unidos. Porque hay una profecía que no sé cuándo se cumplirá, pero muy pronto, en Isaías 3:1, que quitaré delante de ti el protector. Dice el protector, ¿no? ¿Y ese quién es? Estados Unidos. Entonces ya era un momento, y ayer con esta destrucción, o con este ataque de la fuente de gas de Irán en la isla esta, no sé cómo se llama, esta central, pues Trump no sé si ha hecho el paripé, podría ser, porque es un artista para eso, de que él no sabía que iba a hacer ese ataque, y que de hecho Israel no hizo consenso con él para hacer ese ataque, porque él tiene una pasión protectora sobre el petróleo, o sea, eso está claro. Sí, sin embargo... sobre el gas, sobre la energía. Algo que estaba proclamando estos días atrás, dice, mira, nosotros somos autosuficientes y, de hecho, estamos vendiendo petróleo a muchos países. Entre ellos España, y gas. Entonces dices, para nosotros, de hecho, lo que yo decía al principio, ¿quién está sacando ventaja de esta situación? Igual que hablábamos en su tiempo, que quién sacaba ventaja de la guerra de
de Ucrania, Estados Unidos. Aunque y todo el tiempo del presidente Biden era evidente que Estados Unidos contento además de que se debilite Europa, que es antiamericana en gran parte y que Europa se olvida de la historia. Europa se olvida de que ha sido la cuna de las mayores guerras más satánicas y diabólicas de toda la historia de la humanidad, que son la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y que ha sido las dos las ganó gracias a Estados Unidos. Gracias a Estados Unidos, y se olvida, y se olvida del Plan Marshall. Sí, el Plan Marshall tenía un interés comercial de decir, bueno, os presto, y así, pues bueno, me abrís las puertas para vender nuestros productos Bueno, pero lo mismo hizo Alemania con la Unión Europea. Claro. Es decir, la Unión Europea ha sido un montaje de Alemania para sacar beneficio de todos los países alrededor. Todos sus productos en una hiperproducción industrial de niveles tremendos. Y cada vez que entraba un país en la Unión Europea, dice, sí, te va a dar grasa, te va a engrasar. Pero vas a comprar la maquinaria para usar esa grasa. Y luego el beneficio siempre para Alemania. Entonces sí, pero bueno, lo que quiero decir es que, para terminar un poco lo que quería explicar, ¿no?, que Trump acaba de casi echar un rapapolvo, ¿no?, a Israel, y como si tuviera ahí un retroceso de decir, bueno, que yo no he participado en esa destrucción. Puede ser, porque Israel le ha dicho a Estados Unidos, si estás con nosotros vamos juntos, si no voy a ir solo de todas maneras. O sea que aquí es lo mismo que le ha dicho Trump a Europa. Si venís, si me apoyáis, bien, pero si no, no os necesito. ¿Pero qué os habéis creído? Y lo que se va a dilucidar hoy, vamos, va a salir una vez más, seguir comiendo cicuta para seguir envenenándose, ¿no? Contra el único socio viable para Europa, el único. No es China, vamos, China, que quiere devorar todo el mundo. Pero esto está clarísimo, es su objetivo. El Islam quiere devorar todo el mundo y además declarado el objetivo de forma repetitiva, ¿no? Y sin excusa. Y vamos a ver, ¿quién queda? El Foro de Puebla como socios de Europa. ¿Quién queda? El único socio viable. Sí, porque los otros dos poderes son o Rusia o Estados Unidos. Y ahora China, el Islam, y Rusia y Estados Unidos, que son las cuatro columnas. Las cuatro columnas, sí. Entonces dices, ¿cuál es la nuestra? Podrían ser dos. No, es que Europa de repente despierta a esa megalomanía de que puede prescindir de Estados Unidos, lo cual hoy por hoy no lo conseguirá. Prescindir de Estados Unidos, sí, porque se va a declarar lo que podía haber sido la primera fuerza mundial, porque económicamente sobrepasaban todo el PIB de los países europeos, sobrepasaba a Estados Unidos y Rusia juntos, porque es sumar 27 economías, de las cuales 4 eran las... Sí, entre los 8 primeros estaban 4. Los 8 primeros estaban 4. No, y Alemania llegó a ser la segunda potencia del mundo, o sea, cuidado. Entonces, y porque salió Inglaterra, que claro, que también, bueno, pues ahí va, ya, no sé en qué nivel está Inglaterra como potencia mundial, pero que se olvide de ser ya ni siquiera la tercera o la cuarta, ¿no? Pero lo cierto es que pues están engañados. No, esto es un plan premeditado que tiene un espíritu masónico de destruir para justificar el levantamiento del gran dictador, del gran hermano del último anticristo, que es lo que está promulgando incluso hasta el Islam, el último Mahdi, que también el Corán habla del anticristo final, ¿no? Pero
no lo refiere de esa manera, sino que lo refiere como el Salvador del mundo, que impondrá el Corán a toda la tierra. Y ya lo han proclamado, que esto está sucediendo para que se cumplan los requisitos necesarios para que venga el Mahdi, el gran Mahdi. Que ya está en la tierra, dicen. Ya está en la tierra y es el último profeta. Y entonces, ¿cuáles son los dos requisitos? Destruir Israel por completo y quebrantar a Estados Unidos y bajarle totalmente el poder económico. Y bueno, pues ese es su plan, pero claro, eso no es lo que lo va a conseguir de esa manera. El anticristo se va a levantar como reacción mundial al caos y a las matanzas terribles de las guerras, de las pestes, de las hambrunas, de los terremotos, de los desastres que Dios permite o produce, y entonces con la promesa de paz, prosperidad y protección. Protección, paz, prosperidad. Que claro, con mentira, por supuesto, y engañará. Y la aceptará. ¿Por qué? Porque el que no acepta a Dios tiene que pensar en quién aceptar. Y si el diablo le seduce y como no tiene ninguna identidad ni ninguna orientación, está en la oscuridad, pues se agarra un clavo ardiendo. Y en ese tiempo la Iglesia es perseguida de una forma atroz. Y yo a veces me pregunto si estamos preparados o preparándonos para esa realidad. Y Dios está preparando a su Iglesia, evidentemente. Sin duda. Pero ¿estamos participando en esa preparación o estamos poniéndole trabas a Dios a la preparación de nuestras vidas, ¿no? Ese es el principal punto. Porque no estamos preparados, pero estaremos preparados aquellos, por lo menos estarán preparados aquellos que están buscando la gracia de Dios para su vida, ¿no? Porque al final va a ser la gracia de Dios la que hace la diferencia. Porque el mundo, ya sabemos el proceso que lleva, todo lo que estás hablando de las profecías, habla de todo, de cómo va a ir el mundo, pero en medio de todo eso va a haber una revolución también mundial. Pero esa revolución espiritual, ese gran avivamiento que esperamos y que está profetizado, pues viene como consecuencia de cumplimientos proféticos, ¿no? Cuando les quebrantaste, se volvieron a ti. Sí, te buscaron. Cuando les mataste, se acordaron de ti, los supervivientes. Entonces eso sea ser tremendo. Entonces no hay otra forma. ¿Por qué Dios permitió que Nabucodonosor arrasara? Pues porque el pueblo de Israel estaba, para empezar, completamente asimilado a las idolatrías, sí, al dinero y también a las filosofías y en fin, en una palabra, al orgullo religioso encima, justificándose con la Torá. Y Dios no vio otra forma de quebrantar a Israel, ¿no? Igual con Tito, igual con Hitler. Esto es la misma historia, una y otra vez se repite. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Pues vamos a hablar de todos estos dirigentes, qué dureza de corazón tienen. Y cuando vemos también a Trump, que sigue manifestando su supermanía, ¿no? Su supermanía de Superman, ¿no? Supremacía, pero supermanía, también se puede llamar supermanía porque es un supermaníaco de creerse Superman. Pero, pues, ¿cómo lo va a hacer? Cuando vea que no resuelve. Con todas esas buenas intenciones que tiene, porque yo creo que tiene buenas intenciones, porque vamos a ver, aunque sean de doble vía, ¿no? No solamente busco justicia en Irán, que es el país era el país más diabólico de la tierra, el que más terrorismo ha financiado por todo el mundo y que ha hecho matanzas y violaciones y un cruel dominio implacable, ¿no? Sino que además pues también voy a
a enriquecer Estados Unidos, America First. Pero la pregunta es, no a la guerra y sí a una tiranía que siempre nos tenía con la espada en el cuello. Sí, porque hay que ver la cantidad de personas que ejecutaron los terroristas norteamericanos y encima grabándolo y con recochineo y les cortaban la cabeza. Y esos asesinos son hijos de Irán, eran. Sí, el Estado Islámico. Claro, ¿por qué? Porque ha sido el padre del terrorismo mundial. Entonces, no a la guerra. Y sí a seguir soportando. Claro, el razonamiento que hacen es, bueno, pues entonces no sí a la guerra contra China, que también es una dictadura, pero es que hay que ser consecuentes. Lo que no se puede hacer, no se puede hacer. Aunque te gustaría establecer una democracia en China, vamos a ver, eso es sacar los pies del tiesto. Donde se pueda hacer, hay que hacerlo. Y lo que no ha hecho nunca Europa durante todos estos años de tiranía, que son cuantos desde que está implantado ese régimen de Sharia en Irán. Pero claro, justificar la implantación de esa tiranía diabólica porque el Shah de Persia era un despilfarrador y vivía con unos lujos inimaginables y especialmente con Faradiva, pues entonces es sacar los pies del tiesto. Pero es lo mismo que hicieron en Cuba. Igual. Es lo mismo que Rusia y etcétera. Que hicieron en Nicaragua, y hablaban de... Es que esos dirigentes han sido unos déspotas y se han enriquecido ellos, y resulta que peor el remedio que la enfermedad. Fíjate tú las consecuencias. Entonces hay que ir paso por paso. Yo creo que en este mundo la palabra tikkun olam es preciosa, ¿no? Ir cambiando el mundo a mejor. Transformando. Pero dando pasos posibles. Y claro, Trump ha visto que era un paso posible y necesario. Porque además se ha dado cuenta del gran peligro de este país que se ha empeñado en destruir a Israel. Y vamos a ver, Trump es pro-israelí por razones de temor de Dios, para empezar, seguro. Y bueno, por razones incluso de vínculos familiares, y por razones... Sí, del lobby judío en Estados Unidos, que es muy potente. Millones de judíos forrados, y por razones también de acercamiento ideológico y de defender a la única democracia que hay en el Oriente Medio. La única. Dígame usted otra. No la hay. No es una democracia perfecta, dígame usted quién la tiene. ¿Cuál es la perfecta? Claro, porque culparle a Israel de los errores de su dirigente, pues entonces apague, vámonos. Entonces los españoles somos todos culpables de lo que está pasando en España, que en cierta manera lo somos por nuestro aburguesamiento, nuestra tibieza, etcétera, ¿no? En cualquier caso, está claro que si puedes dar un paso de liberar a un país de esa atrocidad, no puedes seguir poniéndote la venda en los ojos, no puedes seguir pasando y pasando de largo. Es más, no puedes tener connivencia con ese país, como han hecho los presidentes demócratas, que así han ido pervirtiendo el espíritu de Estados Unidos, a costa de seguir afirmándose en su plan de gobierno mundial. Sí. Y el refrán que dice: cría cuervos y te sacarán los ojos, y en la Biblia habla de las víboritas, de las víboras pequeñas. Mátalas cuando todavía no tienen veneno, porque si las dejas crecer te van a matar ellas a ti. Claro. Ese es el gran problema, ¿no? Y dice, no, ahora me conviene, pues Estados Unidos participó en la creación del Estado de los ayatolás en Irán, y de aquellos polvos... ¿Y quién fue? ¿Quién fue el presidente? Nada menos que uno que se creía democristiano.
demócrata cristiano, Carter. El presidente más flojo, anodino, insípido, yo creo que de todo el plantel. Entonces, pues claro que efectivamente. Pero eso también volvió a ser un plan de la masonería y del nuevo orden mundial de liberar a Irán, fuente de gas, de petróleo y de riquezas enormes, porque es un país inmensamente rico, que ese es uno de los grandes problemas que tiene esta guerra, que están forrados hasta la médula, no el pueblo, pero sí los dirigentes. Y tienen, imagínate tú, ordeñando todas sus fuentes y dando al pueblo lo mínimo, ¿no? Y ellos acumulando y comprando, pues como el supuesto santón ahora que ha sustituido a su padre asesinado, se ha ejecutado, pues que tiene en Ibiza y tiene propiedades demostradas aquí en España, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser? Y todo por las 7 hermanas petroleras, no te olvides. Entonces, ¿qué pasó con ese paso de apoyo de Carter? El petróleo pues empezó a ser... al principio no había una orden contra Irán. No, al principio era, venga, aquí a chupar todos, a chupar aceite de la muerte, aceite negro, ¿no? Pero claro, no se dieron cuenta de que importaron un monstruo para gobernar Irán. Claro. Y el monstruo se convirtió en un dragón. Y ya sabes que el símbolo de Persia es un león. Es un león. Es imperial. Es el león imperial, ¿no? Hay otros países. Y hay una potestad espiritual muy fuerte desde Nimrod. Sí. Que estaba dominado por ese espíritu, por ese principado. Que fue el primer anticristo de la historia. Claro. Y ahí hay un principado en Babilonia, es decir, en Irán, desde entonces. Es decir, es una de las potencias espirituales más fuertes de hecho, que hay en el mundo. el arcángel le dice al profeta Daniel: me he retrasado en venir a responder a tu clamor. 21 días estaba en ayuno porque he tenido que estar luchando contra el príncipe de Persia. El príncipe diabólico, porque estos son los ejércitos de Satanás, principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad en las esferas celestes. Y es tremendo que eso es lo que ahora ha enfrentado Israel y Estados Unidos. Israel, yo no sé quién dirige espiritualmente sus decisiones, pero está afrontando algo que es casi suicida, ¿no? Pues hasta que se ha levantado Trump con los demócratas, nada menos que Satanás ha establecido, porque cambia de cuartel general, porque no es omnipresente, en Nueva York. Y allí pues ha fundado la mayor iglesia satánica legitimada en Nueva York. Y ahora tiene un alcalde musulmán. Y bueno, pues hasta que... yo no sé cuántas décadas ha estado gobernando Satanás Estados Unidos desde Nueva York para intentar erradicar el cristianismo, y de hecho ha logrado que más de 50 millones de norteamericanos hayan dejado el evangelio. Sí. Imagínate tú. Los colegios dejaron de hablar de la Biblia. ¿No? Y también ha logrado que los judíos se asimilaran, que era uno de los planes que Dios reprobó siempre, de que no se asimilaran a las naciones. ¿Y por qué se han asimilado? Bueno, pues por su perversión de amor al dinero y su perversión sexual, porque es curioso la cantidad de casos de promiscuidad y de perversión sexual dentro de los magnates judíos y de los... Es algo alucinante, ¿no?
puedes culpar a todo un pueblo por lo que hagan, aunque sean muchos los perversos, ¿no? Y bueno, pues entonces Dios ha levantado a Trump en esa manera para poder dar una oportunidad a Estados Unidos de ser renovado en la salvación. Y no le va a dejar a Trump en paz. No, le va a seguir usando como usó a Darío, al que era un tirano y que le llamó mi siervo, ¿no? Pero para que haga cambios en el mundo conforme al plan de Dios, positivos, y siempre buscando que después de quebrantar a las personas puedan pedir perdón por sus pecados y recibirlo y ser salvados. Pero ha puesto a Trump para que, a pesar de seguir quebrantando a Estados Unidos, Trump, que es firme, es un hombre con una firmeza tremenda y que puede llamarla tozudez, pero una firmeza de principios y de planes que no retrocede por fácilmente, para que siga, pues permitiendo, como ha permitido ya, que se establezca la oración en las universidades, en los colegios, la oración cristiana. Sí, sí, sí. ¿Y en la Casa Blanca? Y en la Casa Blanca. Y que ya pues no se celebren ni la Pachamama en la Casa Blanca, ni el Ramadán, ni los budistas ahí bailando, yo qué sé, ¿no? Entonces, eso era pues Babilonia, que es el plan del diablo, establecer Babilonia en el mundo. Y esto es Babilón, ahora mismo es Babilón, el mundo es Babilón. Uh-huh. No solamente con las señales bien claras de a ver quién tiene el edificio más alto del mundo, la torre de Babel más alta del mundo, que son señales muy significativas, ¿no?, de ese espíritu de Nimrod, sino que en todos los sentidos de haber abierto la caja de Pandora para toda clase de perversiones, y de lascivias, lujurias y de, bueno, llegando a niveles que es mejor no ni mencionar. De hecho, la Iglesia ha sufrido la contaminación de todas esas influencias demoníacas y hoy en día nos encontramos con que hay perversión, van saliendo escándalos en diferentes lugares del mundo dentro de la Iglesia, que ocurre lo mismo, que personas que se centran en la... o ponen su mirada en los beneficios que van teniendo antes que en el Señor les quita su Santo Espíritu. Y es como el Salmo 53, ¿no?, que David le pide al Señor: Señor, no me quites tu Santo Espíritu, porque si no voy a ser un pervertido, porque solamente la gloria... Empieza a crecer el cáncer de la concupiscencia del corazón perverso humano, pues ya está. Y uno cae. Acaba con metástasis el alma. Sí, sin duda, ¿no? En esta situación que es impresionante lo que está pasando, pues podemos ver que Trump ha levantado a Rusia el veto a la venta de petróleo. Y esto sí que eso es. ¿Por qué lo hace? Primero, porque se ha hartado de Europa. Y porque han hablado entre ellos y dicen: mira, nos repartimos el pescado. Aquí vamos a ponernos de acuerdo, porque además él sabe que Putin no quiere atacar Europa. Esa es una mentira de la Comunidad Económica Europea, para seguir diciendo no a la guerra, pero sí a la guerra contra Rusia. Eso sí a la guerra contra Rusia. Que Putin es un tirano, pero no a la guerra contra los tiranos que matan por todo el mundo, mujeres, niños, todo lo que pillan. A esos no. Es decir, que hay a esos niveles tiránicos que están ya más cerca de Satanás, esos no. Esto es algo alucinante, ¿eh? Y bueno, qué controversial, ¿no? Que viene Zelensky ayer
y se va con 1.000 millones, que no se sabe dónde van a ir. Pero sé quién los va a pagar. Eso sí, claro. Tú y yo con así los cada vez que impuestos. viene, ¿no? Y bueno, pues yo no quiero seguir porque es que uno puede indignarse demasiado, ¿no? Y por eso airaos, pero no pequéis, que el pecado es indignarse demasiado. En cualquier caso, yo creo que Trump sabe que Putin no quiere atacar a Europa, lo sabe, y está convencido, a no ser que le provoquen. El problema está que también puede pensar que si le provocan, ay amigo Alonso, cuidado, no le fastidies. Porque en su día, en el proceso que hubo de sanidad entre Rusia y el resto de Europa, porque recordemos que Rusia es Europa, aunque tiene una trastienda asiática muy grande, pero en cuanto a cultura es Europa. No, y en cuanto a continente, o sea, esto está claro, es Europa. Sí, lo que es Rusia. Y de hecho, Rusia pidió entrar en la Unión Europea. Y no lo aceptaron, eso está claro. ¿Por qué? Porque, claro, su influencia iba a ser, pues tremenda. Alguien que tiene veto en las Naciones Unidas, como China y como Estados Unidos, pues y Francia, ¿no? Tú entrando en la Comunidad Económica Europea, pues ¿cómo decir? Quitaría el protagonismo a todos los dirigentes de la Comunidad Económica Europea. ¿Por qué? Pues porque, vamos, esa potencia de carácter no la tiene ahora mismo ningún europeo. Pero imagínate que Europa con Rusia hubiera sido mucho más potente. Hombre, imagínate. El problema es Francia y Alemania. Se constituiría en la mayor potencia del mundo, que ya claro. lo fue, como he dicho, y lo ha ido perdiendo y perdiendo por este logro del nuevo orden mundial, de favorecer a las petroleras, que son las madres del infierno, de la sangre, de la muerte, que es el petróleo, y que están buscando usar todos esos pozos de maldad, porque es una maldad, es corrupción de cadáveres el petróleo, pues para gobernar el mundo, porque ese es el plan al final de la masonería, ¿no? Y yo creo que han ido infiltrando, bueno, se ha descubierto eurodiputados sobornados, claro. En fin, ha ido infiltrando, y es lo que ha hecho, por ejemplo, Soros con Biden y con el hijo de Biden durante 30 años en Ucrania. ¿Cómo no sacan a la luz todo ese entramado de corrupción, de perversión que ha originado este conflicto en Ucrania? Pues imagínate, es que nos pasa lo mismo en España. Ya, y ahí seguimos. Los grados de corrupción que están saliendo a la luz, dices, pero ¿cómo ha podido soportar España toda esta corrupción durante tantos años de gente chupando del bote? Y seguimos, y a veces hay personas que dicen, yo no sé cómo la gente no sale a la calle y dice, ya está bien, se acabó todo este jaleo de tantos corruptos que han ido chupando del bote, que dices, ¿cómo estaría este país si no hubiera habido toda esa corrupción? Nos salimos del mapa. Pues en nombre, este país volvería a estar entre los 4 primeros países, o el quinto del mundo, ¿no? Llegó al 7º. Sí. Pero ahora estaría en el 5º, ¿por qué? Porque y fue el primero. Inglaterra de Europa, Inglaterra empezó su decadencia en picado. España fue el primero en cierta época, es decir. Claro, pero no hay que pensar en eso, y además eso tampoco es importante. Lo que sí, como estaríamos en libertad, en valores, en dignidad, ¿no? Y en tener una generación sana detrás de la nuestra, ¿no? Y en respeto internacional, porque ahora mismo
España hasta puede venir la presidenta de México y decirle al rey que bueno, que se ha quedado corto. Esto es alucinante. No, se ha quedado corto, no, ustedes se pasaron, vamos, totalmente, se salieron fuera del cosmos sacrificando personas y comiendo los corazones arrancados en vivo. O sea, esto es terrible. Bueno, no ustedes, sino los ancestros. Claro, pero es que ellos acusan a los actuales, y es que lo primero es absurdo. Es absurdo. Alguien dijo que cada uno tiene que pagar por el pecado que comete, no por los que cometieron ni siquiera los padres o los abuelos, como dice la palabra de Dios, pero y cuanto más de hace nada menos que más de 500 años. Esto es terrorífico, y además un país que es uno de los más peligrosos del mundo y que es la fuente bueno, no sé si del primero o el segundo o tercero narcotráfico del mundo, especialmente del fentanilo y todo esto. Entonces, ¿qué sabes tú que lo están recetando en España? Una persona de nuestra comunidad pues fue por dolores y pidiendo paracetamol, y le quisieron recetar fentanilo y ella lo rechazó, y el médico se enfadó con ella por rechazarlo. O sea, ¿qué está pasando? ¿Y qué está pasando? Que las narcolanchas son protegidas por el sistema. ¿Y qué está pasando? Que las narcolanchas de los policías se van quedando soletas y las otras son cohetes. ¿Qué está pasando? Que la brigada especial, que era eficacísima contra el narcotráfico en el Guadalquivir, en la zona de Algeciras, etcétera, ha sido desguazada. Y que no hay suficientes fuerzas de la Guardia Civil, que son los que realmente se mantienen ahí, al frente de esta lucha. Pues mira, lo mismo que pasó cuando quitaron a un comandante que tendría que ser general, Cobos, que por dignidad no quiso. Coronel, sí. O coronel, no quiso de ninguna manera hacer caso del ministro Marlaska, de revelarle sus investigaciones, por secreto además, que tenía, no podía hacerlo, y va y lo desfenestan. ¿Esto qué es? ¿Para qué? Si seguimos hablando, imagínate a dónde llegamos. Fíjate, en uno de los, ahora no me viene el nombre del pueblo, pero es el pueblo donde las tropas de Franco entraron en España, y es el sitio básico donde... Barbate, eso es. Donde no sé si es que es Barbate por barbaridad, o porque bárbaros, o... No. ¿De dónde viene ese nombre? Sí. Pero guardias civiles que llegaban al puesto de la comandancia de Barbate y querían entrar en la lucha. Había algunos viejos allí que les decían, mira, no te metas en este lío. Bueno, de hecho, allí es donde mataron a los dos guardias civiles, ¿no? Dice, no te metas porque te matan. Y si tienes tanto impulso, mejor que te vayas a otro sitio. Esa ha sido gente que vivía allí en el pueblo, ¿no? Que te decían, mira, esta es la realidad. A mí los guardias civiles me cuentan la realidad de lo que está pasando. Es decir, vecinos de Barbate. Diciendo, mira, es que este sitio es un lugar emblemático, que tendrá su importancia espiritual, pero que está tomado por los sistemas de los narcos, y esa es la realidad que luego se ha extendido en casi toda la costa andaluza. Y por eso se llegó a descubrir que un jefe de policía tenía emparedada eso en Valencia, paredes, sí. No sé cuántos millones de euros emparedados, ¿no? Y era jefe de policía. Y así sucesivamente, ¿no? Porque encima te dicen, o entras o te mato. Eso es lo que muchos hacen. Claro, y luego hay policías que son héroes, que luchan contra eso, y por cierto, es lo que se espera de los cristianos, que seamos héroes, es decir, que podamos enfrentar las situaciones. Es decir, hay un texto en la palabra que, bueno, es en el libro de Job, ¿no?, que dice, si no consintieres que more en tu casa la injusticia. Y ese es el gran problema.
¿consientes o luchas contra eso? ¿Enfrentas, como la reina Esther, enfrentas la situación para que Dios te utilice como instrumento de salvación, o el Señor tiene que utilizar a otro y tú eres desechado? Y tú eres, sí, como la reina Esther, le advirtió Mardoqueo, su tío. Pero volviendo a la actualidad, pues mañana se reúne el Consejo de Ministros en España para poder aprobar medidas de auxilio con respecto a la inflación galopante. Nos van a indignar esas medidas, y indignar te hace ser indigno. Es decir, procuremos no indignarnos, pero nos van a indignar. No, la indignación puede ser ira santa. Estoy indignado, estoy avergonzado. Pero te indigna, te hace indigno. Pues la gratitud te hace digno, sí. y el enfado te hace indigno, ¿no? Sí, en cierta manera. O te puede hacer, porque abre puerta pero ¿sabes qué a la pasa? Maldición. También te puedes sentir indignado porque dices, es que estoy impotente. Salvo que Dios haga algo, ¿yo qué puedo hacer? Pero la impotencia te lleva a buscar a Dios. Claro, pero en cierta manera, pues te están robando dignidad. Sí. Te están robando. Te roban dignidad, sí. Porque estás sufriendo las consecuencias de decisiones de gente injusta. Porque vas a pagar el petróleo, el gasoil a 2 euros o más, y sigue subiendo. Entonces, claro, imagínate tú qué desastre se va a producir. Pues por lo visto van a bajar el IVA de los carburantes, pero claro, no va a ser suficiente, porque se lo van a comer las siguientes subidas, se van a comer el IVA y el vuelta. El IVA y la vuelta. O sea, en una palabra... Te roban cuando vas y te roban cuando vuelves. Exacto, ¿no? Y sin embargo no quieren bajar el IVA de los alimentos, que eso tendría que ser categórico, sobre todo los alimentos. Lo que han hecho en Portugal, básicos. Lo que han hecho en Francia, lo que han hecho en varios países de Europa, y sin embargo en España, ¿no? Claro. Y va a ser una especie de tentempié, una regalía que encima hace el gobierno en un esfuerzo sublime, glorioso de buscar y de proteger el bien social, de generosidad y solidaridad. A las elecciones de Andalucía, que madre mía la que le espera a la pobre ministra María Jesús Montero, que bueno, pues que está ya terminando su ciclo político, porque veremos a ver dónde la jubilan, si la mandan... Pero son los cadáveres que va dejando el presidente Sánchez por el camino. Los va enviando a la ONU con cargos impresionantes, o les va enviando de embajadores, etcétera. Pero también todo eso tiene un corto recorrido, porque cuando... Al que venga el siguiente los quitas. Todos esos cargos que se han ido enchufando por todo el mundo, el nuevo gobierno que haya, espero que nos siga financiándolos, espero. Y por eso sería buenísimo que el PP no gane con mayoría absoluta, porque mantiene un buenismo de Sancho Panza, de Papá Noel, y de comprensión al socialismo, ¿no? Porque yo voy a declarar que cómo le gustaría al Juanma Moreno, cómo me gustaría poder gobernar con los socialistas. Sin embargo, Mañueco en Castilla y León ha dicho que con ellos ni heredar. Ni heredar, que es lo que debe de decirse, que es lo que debe decirse, pero como este hombre, con esas ambigüedades y con esas sentimentaladas, no gana puntos. Y yo espero que no tenga la mayoría. Oremos para que no tenga la mayoría absoluta, porque no es bueno que tenga la mayoría absoluta nadie, solo Dios la tiene totalmente. Y Dios la puede dar a alguien que la administre mejor. Y que Ayuso, que la tiene, siga manteniéndose en un equilibrio de buscar lo justo, porque aquí todo depende de Dios. Por eso vamos a orar para que no tenga la mayoría
y que tenga un acicate el PP y así pueda ser moderado, censurado y sobre todo en principios y valores que son los que realmente pues son honrados, nobles y dignos de nuestro país. Y vamos a orar por Israel, que va a sufrir tremendamente como chivo expiatorio y además está sufriendo incluso ya muertos, 14 muertos desde esta guerra de Irán. Porque yo la llamo guerra de Irán. No es guerra de Israel, porque es que Irán proclamó exterminio de Israel, por lo tanto es él el que ha declarado la guerra a Israel. Es que la gente cambia los conceptos porque no entiende las raíces. Y vamos a pedir al Señor que bendiga a Israel, que lo proteja y que esas bombas de racimo que están prohibidas y que no le importa nada a los que no tienen escrúpulos, que además les da, pues que no causen más muertos ni daños y que sean interceptadas y que se potencie ese experimento de los rayos láser electrónicamente dirigidos al estilo de los juegos estos de los niños y que esos rayos láser sean potenciados para poder disparar a la gran velocidad el láser y que pues vayan matando a todos los marcianos que son lanzados, ¿no?, en las bombas de racimo. Y oremos también pues por nuestro país, que Dios derrame su gracia, su espíritu y muchos puedan ser salvados, pidiendo perdón a Dios, porque España está teniendo un quebrantamiento justo de Dios para que despertemos a la realidad absoluta del Omnipotente, nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Sí. Padre bendito, gracias que podemos acercarnos a ti, que tú abriste el camino para poder presentarnos delante de tu presencia. Señor, tu sola presencia ya es regalo suficiente, pero te queremos pedir que traigas tu paz, Señor, y el principado de paz de tu Hijo Jesús, Señor, se manifiesta en medio nuestro. Señor, danos protección y gracia. Empezamos, Señor, por pedirte por el testimonio del pueblo de Israel, que es un testimonio de tu presencia en la historia, que es el olivo, la higuera ahí plantada a la que hay que mirar para ver los tiempos. Señor, yo te pido, Señor, que tú guardes tu testimonio allí, Señor, y también en medio nuestro, Señor. Señor, vemos tantas injusticias, deslealtades y manifestaciones de la naturaleza del hombre caído en medio nuestro. Y te pedimos primeramente, Señor, que guardes nuestros corazones de ser contaminados con esas mismas inquietudes y actitudes. Señor, y podamos levantarnos como un pueblo digno, honrado, Señor, y que te glorifica. Señor, levanta tu testimonio, primeramente en aquellos que proclamamos tu nombre, Señor, y luego en todo el pueblo, Señor. Pedimos especialmente por España un avivamiento, un renuevo, Señor, de este país, que haya personas que tengan temor de ti, Señor, y que puedan buscar tu dirección, Señor. Como aquellos sorprendentes ejemplos, Señor, de los místicos en España, Señor, que pueda haber tantas personas que viven en una relación personal contigo y podamos ver un cambio en este país. Pedirte perdón por las maldades, Señor, por las ignominias que se crean en nuestra tierra, Señor. Pedirte perdón, Señor, pedirte que cambies la actitud de los corazones, Señor, y podamos ser un pueblo digno, Señor, que te glorifica, Señor, y que vive conforme a tu orden, Señor, a tu dignidad, Señor, y a tu gracia. Señor, reclamamos, Señor, pedimos, Señor, que tú te derrames en medio nuestro, Señor, y que tu Espíritu Santo reine en mentes y corazones y podamos así glorificarte con nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Y gracias, Miguel, por este tiempo. Al Señor y a ti y a vosotros. Seguimos a veces teniendo que tomar opinión sobre temas complicados y es difícil, pero es lo que Dios nos demanda. Y gracias a ustedes por estar con nosotros en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos, que Dios les bendiga.